Dios les bendiga, mis hermanos, muy buenas noches. Nos sentimos alegres, agradecidos de que estemos ya reunidos en esta preciosa noche con el propósito de adorar a Dios a través de estos estudios. Y bueno, hoy estamos por iniciar la secuencia de este estudio que se ha denominado a través de la Biblia, en el cual semana tras semana estaremos tratando de llevarle hasta su hogar a cada uno de aquellos que se integren a este Facebook Live. Cada uno de los libros de la Biblia en una explicación tal vez condensada, pero pues con el deseo de que usted conozca un poquito más a fondo ciertas particularidades de los libros, para que a la hora de que usted los lea, pues le pueda ser más benéfico la lectura, entendiendo el trasfondo o ciertas circunstancias que a veces al desconocerlas y leer la escritura sin esta información pudiese hacernos un poquito más difícil su comprensión. Así que pues buenas noches a cada uno de los que nos están acompañando a través de Facebook Live en medio de nuestra comunidad cristiana Príncipe de Paz y en medio de mi perfil Pastor Delinger Monterrosas. Sean bienvenidos, gracias por estarnos acompañando. Y bueno, en medio de cada una de nuestras emisiones estaremos dejando por ahí la oportunidad para usted de que si hay algún comentario que quiera hacer, bueno, si puedo en medio de la transmisión responderle en vivo, con mucho gusto, haga usted la pregunta, que voy a tener yo a la mano también los mensajes que usted quiera que puedan llegar a nuestra página. Y si no fuese así, bueno, después, como quedan guardados en el Facebook y usted lo viese en otra oportunidad y quisiera saber sobre algún punto en particular de esta exposición que hoy estaremos tomando, que es el libro de los jueces, bueno, haga su pregunta y en medio de la semana, en la oportunidad que nosotros podamos, bueno, le responderemos. Así que pues vamos a iniciar y bueno, de manera con todo respeto vamos a elevar una pequeña oración a nuestro Dios para que sea Él abriendo nuestro criterio, mente, vida espiritual, corazón, inteligencia, intelecto y sobre todo un servidor, para que lo que vayamos a hablar pueda ser de edificación a nuestras vidas. Te damos gracias, buen Dios. Gracias por esta preciosa noche. Gracias porque nos das la oportunidad de que a través de estos medios, Señor, a través de las redes sociales, tú nos permitas aún compartir tu palabra, entendiendo que los tiempos se están poniendo peligrosos y se están cancelando muchas cuentas de hermanos que están difundiendo tu palabra. Pero mientras, Señor, todavía podamos hacerlo, Dios mío, que tú nos permitas alabarte y sobre todo enseñar de tu palabra, que es lo más importante para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, pues sin más ni más vamos a tomar inicio al libro de los jueces. Y bueno, les enseño un manualito que hemos estado utilizando o yo he utilizado en diferentes ocasiones. Se llama Manual Bíblico. La editorial es Caribe. De alguna manera no nos muestra un autor como tal, solamente que sí está muy bien. A mí me gustó mucho porque trae un resumen muy condensado de cada uno de los libros de la Biblia, con sus tiempos, bosquejos, contribución teológica. Está muy completo, ¿sí? Muy sencillo en particular para cuando queremos sacar ciertas notas, pero muy a punto. Y miren el tamaño, pues creo que realmente hasta se llama Referencias de Bolsillo Caribe, Manual Bíblico. Entonces, si usted lo quiere conseguir, miren, yo ya lo traigo aquí medio más que usado porque ha sido de mucho beneficio y pues se lo recomendamos. Si usted lo puede conseguir, lo puede encontrar en algún lugar, pues le va a ser de mucha edificación. Bueno, pues vamos a empezar y precisamente el libro de los jueces es uno de los libros
muy interesantes en las Escrituras, porque de alguna manera nos presenta como cierta transición, una transición en donde nosotros observamos en el Pentateuco todo lo que se hizo para que el Señor sacara y eligiera un pueblo exclusivo con el propósito de dar a conocer su nombre, y vemos en el Pentateuco las leyes, los pactos, todos los reglamentos que el Señor le establece a un pueblo con el propósito de dar a conocer a las demás naciones al único Dios verdadero. El libro de Josué en particular es una de las particularidades muy importantes de estos libros, porque ahí ya se asienta de alguna manera en su totalidad la repartición de las tierras, y Jueces inicia precisamente con el final de Josué, final literal de su vida. Inicia de alguna manera capítulo 1, capítulo 2 nos muestra un poquito de lo que sucede en la muerte de Josué, está en el capítulo 2. Entonces es muy bonito ver cómo se van entrelazando los libros. Y el libro de Jueces nos habla de las conquistas, la distribución en particular de la tierra, y Jueces nos va a presentar una transición muy dolorosa, una transición que va a dejarnos paralizados, porque después del trabajo impecable, si pudiera decirlo así, que Dios hizo a través de Moisés, a través de Josué, al establecer una nación y dejarles de alguna manera como que todo en las manos, el capítulo 2, versículo 10, nos presenta un versículo que por lo menos para mí siempre me ha dejado muy impactado, por la razón de que es una circunstancia que se sigue presentando a través de nuestras vidas, a través de las generaciones, que aunque los padres tratan de hacer algo con los hijos, a veces no lo hacen de la manera más correcta, que llegan a olvidarse del Dios de sus padres. Capítulo 2, versículo 10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Esto es lo más impresionante. El libro de los Jueces nos va a presentar algunos movimientos en particular dentro de su estructura, y dentro de su estructura vamos a encontrar que el capítulo 1 al 3 encontramos esta infidelidad, este deterioro, esta transición de todo lo bueno a caer en una generación que desconocía a Dios, desconocía el poder de Dios, cuando solamente habían pasado una generación, 2 generaciones, y es algo que nos debe de hacer abrir los ojos y notar, porque pareciera que en nuestros días suceden cosas parecidas, ¿no? El papá se esfuerza por ser un cristiano que conoció a Dios, y llegan los hijos, pero a los hijos no les transmite de manera correcta la verdad de Dios, siendo así que nacen niños de cuna cristiana, pero no cristianos, que de alguna manera se abren, y pareciera que, no sé si por el testimonio o por qué razón, los hijos crecen y dan a luz hijos que pareciera que no conocen a Dios. Entonces es lo que está anunciándonos el libro de los Jueces, del capítulo 1 al 3, cómo se levanta una generación desobediente. Independiente que nos vamos a ver del capítulo 1 de Jueces, cómo el pueblo de Dios empieza de alguna manera mal, porque después de que Josué entrega las tierras, había una ordenanza, las distribuye, había una ordenanza de parte de Dios, y esta ordenanza era que sacaran a todos los malos, los destruyeran, acabaran con ellos. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que capítulo 1, por ejemplo, versículo 20, nos empieza a decir: y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Empezamos a ver que los judíos, los israelitas, a pesar de tener una orden de expulsarlos,
estos personajes que tenían que ser devastados por el pueblo judío, de alguna manera o toman fuerza o el pueblo judío se relaja al ya tener de alguna manera la mayor cantidad de propiedad a sus pies y empiezan a dejar que los jebuseos habiten con ellos y empieza en un bosquejo que nos muestra este manual el fracaso de Judá desde el capítulo 1, versículo 1 al 20, hasta el fracaso de Dan en el capítulo 1, versículo 34 al 36, donde dice: los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón, en Saalbim, pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acraim, desde Sela hacia abajo. Los hacen tributarios. No era la intención que hicieran tributarios. La intención realmente era que se destruyeran, que se salieran los que no estaban dispuestos a ser simpatizantes o más que simpatizantes, que se añadieran a las filas en la adoración al único Dios verdadero. Y esto es triste porque empieza el deterioro precisamente del pueblo de Israel, porque capítulo 1 y 2 nos van a ir mostrando cómo por esta razón la generación que se levanta y no conoce a Jehová es la que empieza a fallar de una manera tan constante, tan triste, que el libro de los jueces, más que alegría, nos deja un sabor amargo en nuestra boca, porque es un libro que nos revela apostasía. Si algo tenemos que entender del libro de jueces es que nos va a revelar una grande apostasía en cuestión de la obediencia a Dios. Entonces, capítulo, como decía, 1 y 2 nos muestra esta caída, y del capítulo 3 vamos a empezar con una secuencia donde nosotros vamos a observar las liberaciones que se ejecutan. Primer punto o centro de información del capítulo 1 al 3, versículo 4, es la infidelidad del pueblo de Israel. Cómo se deterioró, cómo llegó a empezar esta apostasía, este inicio, ¿sí? Y del capítulo 3, versículo 5 al 16 del versículo 31, nos vamos a encontrar con un tema que le llamamos las liberaciones, donde van a aparecer estos famosos jueces que pudiéramos llamarlo gobernantes o libertadores más bien. Se le llama jueces porque juzgaron en el momento las circunstancias, pero de manera más específica pudiéramos llamarlos libertadores, porque Dios los levanta con el propósito precisamente de salvarlos. Y dentro de la contribución teológica que nosotros podemos rescatar del libro de los jueces es que ningún ser humano a la luz del Antiguo Testamento podría libertar a la nación de la manera que lo hizo Jesucristo al venir y morir y resucitar al tercer día para darnos una verdadera libertad cristiana, una verdadera libertad espiritual. El libro de los jueces solamente nos revela que sí, Dios levantó hombres, pero estos hombres, al estar caídos, nunca lograron llenar ese porcentaje total de pureza, de energía, de santidad que se requería para realmente libertar al pueblo de Israel. Y dentro de las liberaciones que nos encontramos con estos jueces o libertadores, encontramos un movimiento interesante de 7 liberaciones. Hay 7 liberaciones en estos capítulos, y dentro de esas liberaciones vamos a observar un ciclo. Empieza un ciclo que es un ciclo constantemente muy parecido al que nosotros llevamos en nuestra vida. ¿Cuál es este ciclo? Bueno, en jueces lo muestra así, pero también en nuestra vida diaria lo podremos ver así. Bueno, el hombre peca, ¿sí? De ahí el hombre entra en una opresión, ¿sí? El enemigo, su vida empieza a ser oprimida, empieza a ser devastada dentro de toda esta situación, lo que provoca que se levante un verdadero arrepentimiento o se
caiga al punto del arrepentimiento en la persona que pecó y que fue oprimida, y dentro de este arrepentimiento viene el perdón de Dios, y entonces surge lo que es la liberación o la restauración, que es lo que hacían los jueces, libertar. Después de que habían pecado, venían los paganos a oprimir al pueblo de Israel, filisteos, jebuseos, quienes fueran los que iban a oprimir, y venía el llanto, venía la oración, venía el quebrantamiento del pueblo, se arrepentían y entonces levantaba un Sansón o una Débora, cualquiera de los libertadores que vamos a ver de manera muy pequeña. Y entonces los liberaban y entonces venía tiempo de paz. Pero este tiempo de paz o este tiempo de reposo se provocaba otra vez que este ciclo se activara. Ya que venía la paz, la tranquilidad, bueno, volvían a pecar. Y les decía que es muy similar porque muchas veces es lo que pasa en nuestra vida. Y vamos a ver dentro del bosquejo de los jueces y del libro de los jueces en su lectura que encontramos diferentes jueces. Voy a mostrarles los nombres de todos los jueces y de ahí voy a hacer solamente mención de cómo se empieza a ver de manera cronológica, no en la línea del tiempo, sino en la línea en que avanzan los capítulos, cómo el autor del libro de los jueces va mostrando cómo los primeros libertadores o jueces fueron buenos hasta llegar a tristemente el peor de los jueces, que fue Sansón. Les voy a nombrar, ustedes ahí los tendrán. Uno de los primeros jueces fue Otoniel. Después ahí vamos a encontrar a Ahod, a Samgar, a Débora. Vamos a encontrar a Gedeón. Vamos a encontrar a Tola, Yair, Abimelech. Vamos a encontrar a Jefté. Vamos a encontrar a Ibsán, Elón, Abdón. Y al final nos vamos a encontrar con Sansón. Ahora, algo interesante dentro de esta distribución de los jueces es que debemos de recordar, o voy a hacer referencia de esto que les decía, de los buenos y los malos. Se entiende que de los mejores jueces, o como iniciaron, Otoniel, un juez excelente que precisamente ayuda a Caleb a conquistar, lo decía la semana pasada, de alguna manera conquista Hebrón a través de Otoniel y le da a su hija Axa como un premio, si lo queremos entender, y pues realmente fue lo que lo motivó a Otoniel. Después encontramos a Ahod como otro de los buenos, Débora. De ahí ya los que son buenos pero empiezan a manifestar errores doctrinales, vamos a decirlo de esta manera, para que usted me pueda entender cuando digo doctrinales, que hacían algo en contra de la voluntad de Dios a través de las escrituras. ¿Por qué? Porque no lo conocían bien. Algo que sucede en Jueces es que nos va a mostrar que el pueblo de Israel dejó de conocer a Dios a través de las escrituras. Y esto es algo tremendo, porque cuando tú dejas de conocer a Dios a través de las escrituras, pues empiezas a desconocer quién es Dios y empiezas a pensar quién es Él bajo tus criterios, bajo ciertas historias, pero no bajo la verdad bíblica. Y eso es lo que vamos a estar viendo, que cuando se levanta ya por lo menos Gedeón, se empieza a levantar jueces ya no tan buenos, ya solamente son buenos, los malos. Jefté, un libertador interesante por su contexto, un hombre de alguna manera bastardo, ¿sí? Con una madre con no muy buenas referencias y una buena reputación, él mismo con una reputación no de lo mejor, que de alguna manera ofrece sin saber a su hija como un sacrificio, lo cual estaba prohibido en la ley del Señor. Entonces, por eso ahí vemos que ya empieza a ser, a pesar de que libertó, malo no porque no haya libertado, malo porque no supo guardar la ley del Señor. Y bueno, Sansón es del peor, digamos, libertador, aquel nazareo
que nace con el voto del nazareo, el cual no debía de tocar muertos y tocó muertos, no debía de tomar, tomó, no debía de cortarse el cabello, se lo cortó, bueno, todo lo que no debía de hacer, lo hizo, ¿sale? Sin embargo, Dios, al haberlo elegido, lo usa a placer con el propósito precisamente de libertar, y como decía al principio, con la contribución teológica, de dejarnos ver al final del día que los hombres no podían hacer el trabajo de Dios. Lo hacían de manera parcial y es lo que nos muestra los jueces, que no hicieron las cosas de manera correcta. Entonces, eso es muy interesante poderlo estar comentando, haciendo referencia. Bueno, y de alguna manera muy pequeña, Débora y Barak nos presenta el capítulo 4, la historia de esta mujer que liberta al pueblo con la ayuda de Barak. Y es interesante cómo es a Barak al que se le da el llamado. Sin embargo, Débora, como una gobernadora, como una profeta de ese tiempo, le otorga el mensaje de Dios a Barak y nos muestra una de las realidades más impresionantes, increíbles, que el día de hoy estamos viviendo. Cuando una mujer gobierna, cuando una mujer cae como profeta, cuando una mujer está haciendo el trabajo que el hombre tiene que hacer, ese es el símbolo de apostasía más grave que se puede presentar dentro de los hijos de Dios. ¿Sí? Hoy hay discusiones de que si las mujeres debieran de ser pastoras, profetas, bueno, hay un debate. El problema aquí no es que si debieran, el problema es que la orden de Dios es que el hombre era la cabeza y el hombre era el que debía de tomar esa responsabilidad. Hoy más hay un pleito por si las mujeres lo deben o no hacer, pero el pleito surge porque los hombres han dejado de hacer el trabajo que Dios les mandó de manera íntegra, de manera honesta, de manera comprometida. Y al suceder esta situación, como con Débora, Débora se levanta con la permisiva de Dios y con el propósito de Dios para hacerle ver al pueblo que el pueblo estaba en apostasía, en desobediencia, en rebeldía. El pueblo había fallado. Israel, no Dios, había fallado. El hombre había dejado su autoridad. Tanto que Barak dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Lo que muestra su falta de compromiso, seguridad, autoridad que Dios le había delegado. Al día de hoy, si usted me pregunta, ¿una mujer debiera de ser pastora? Yo le pudiera decir, mire, no se trata si debiera o no. El problema aquí es que los hombres como pastores han fallado y no se han levantado. Tanto así que las iglesias, el mayor porcentaje de personas que asisten a ellas son mujeres y no hombres. Las que están como misioneras, las que se levantan como evangelistas, las que están en las iglesias orando, son las mujeres y no los hombres. Esa es la mayor muestra de la apostasía en que nos encontramos como iglesia. No si la mujer lo debe hacer o no. No lo debiera de hacer, no, porque la Biblia no dice que lo haga. La Biblia desde el principio mostró sacerdotes, profetas, en el Nuevo Testamento mostró aún apóstoles, maestros, evangelistas, todo referido al sexo masculino, no como misoginia ni como machismo, sino como la autoridad delegada al hombre para gobernar y sojuzgar la tierra a través de sí su ayuda idónea. La mujer hoy lo está haciendo. Déjenme decir, aplaudo a las mujeres que lo están haciendo, lo aplaudo, glorifico a Dios porque es una forma de que los hombres debiéramos de abrir los ojos para poder observar el estado en el cual nos encontramos como hombres, caídos, ¿sí? En apostasía, en rebeldía. Dios está usando a las mujeres para hacernos darnos cuenta de eso. Entonces, la mujer no tiene culpa de simplemente estar haciendo lo que el hombre no está haciendo. Como en nuestro México, una cultura machista, pero que impera el matriarcado. Y entendiendo el matriarcado es que
la mujer tiene la última palabra. ¿Sí? La mujer es la que manda. El hombre puede ser machista, golpeador, pero la que termina educando, la que termina haciendo las cosas, hasta yendo a hablar con los maestros, a ir al doctor a ver a los niños, el medicamento, todo lo hace la mujer. Y eso es, de alguna manera, una muestra de matriarcado. Cuando la Biblia, no por misógina o machista, nos muestra que imperó el patriarcado. ¿Sí? El padre Abraham, los hombres como reyes, los hombres como profetas, los hombres como sacerdotes, los hombres como jueces, los hombres dirigiendo, pero la apostasía, la rebeldía nos muestra que sí siempre las mujeres estuvieron al lado de los hombres como la mujer virtuosa, quien la hallará, siempre apoyando, pero cuando el hombre no hace el trabajo, la mujer se levanta y repito, es una de las revelaciones más grandes con Débora y Barak, ¿sí? Para no caer de alguna manera en una controversia sobre que si deben o no deben. Bueno, no debieran de alguna manera, pero lo están haciendo precisamente porque los hombres están perdiendo la labor que Dios les ha encomendado. Y siguiendo adelante con este paseo, nos encontramos con Gedeón, un hombre igual llamado por Dios, que liberta al pueblo en un punto específico de esta historia, y nos encontramos con él de manera muy, muy interesante, en cuestión de que él duda del llamado de Dios. Aquí vemos otra de las situaciones. Hay tantas situaciones muy tan tremendas dentro del libro de Jueces, que Gedeón, al ser llamado por Dios, entra no en un capricho, sino en un deseo de una seguridad de lo que Dios estaba mandándolo a hacer a él. Y vemos con aquel pellón, que amanezca húmedo el pellón y todo lo demás seco. Ahora que amanezca todo seco y el pellón húmedo. Una serie de peticiones a Dios como confirmación para el llamado que Dios le había hecho a él. Lo cual se ha vuelto hoy, de alguna manera, en una mala costumbre en nosotros como cristianos, porque luego queremos que Dios nos esté dando confirmaciones de ciertas cosas que no requieren confirmación. Por ejemplo, el llamado de Dios o la ordenanza de Dios al evangelismo, al discipulado, a la oración, son ordenanzas que no requieren confirmación. Es como si hoy le digo, Señor, ¿quieres que evangelice? Y le digo, Señor, que mañana amanezca mi cocina mojada y que amanezcan los trapos secos. Confírmame si debo de evangelizar. El Señor me va a decir de niñera, tú no necesitas lo que Gedeón necesitó como confirmación, porque tú ya tienes en mi palabra la ordenanza de ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Tú ya tienes en las escrituras que se nos ha delegado el ministerio de la reconciliación. No tengo por qué pedir confirmación para esto. No tengo por qué pedir confirmación para orar, porque la oración es una ordenanza. Hay ciertas cosas que no requieren confirmación, y eso es interesante, que hoy queremos confirmación para todo. Señor, mándame la confirmación de si esa es mi mujer, y no es cristiana, y no es convertida, y bueno, y tú estás pidiendo una confirmación por eso. Entonces ahí hay un gran error. No puedes pedir confirmación de algo que la Biblia te dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces aquí Gedeón lo hace, y es permisible en el tiempo de Gedeón, como hoy en algunas situaciones que Dios probablemente sí nos va a mandar confirmación de ciertos temas en particular. Pero hay algunos que considero yo no debiéramos andar orando por confirmación. Pero por otros, repito, sí pudiera suceder que Dios nos responda como Gedeón. Pero hay que ser entendidos en lo que las escrituras ya nos está revelando, que no necesitamos oración ni confirmación, sino acción. Entonces, Gedeón nos muestra esto, y bueno, la historia de Gedeón es muy interesante, porque es una historia parecida
casi a la película de 300, donde sale el rey Leónidas con sus 300 espartanos que están ahí en la batalla de las Termópilas. Muy interesante película, quien la haya visto, bueno, pues algo parecido sucedió en la Biblia, pero con este hombre llamado Gedeón, en el cual solamente el Señor le dice, en donde aparecen circunstancias, que solamente 300 hombres van a ir a la guerra para que no se glorifique el hombre por la victoria, sino pueda ser glorificado Dios por la victoria, no por el número de hombres, sino precisamente por la pequeña cantidad de hombres en donde iba a ser imposible vencer, pero Dios quería llevarse como siempre y como debe de ser, y por lo que Él es, la gloria. Toda la gloria sea por Él y para Él y todo lo que hacemos. Pero el hombre, obviamente, que en su incredulidad, infidelidad, apostasía y sobre todo en estos tiempos, es claro que si hubiesen mandado a 1000, hubieran dicho ganamos por nosotros y no por Dios. Entonces aquí encontramos esta historia, el capítulo 6, capítulo 7, 8, hasta el capítulo 9, ¿sí? Donde encontramos el reinado de Abimelech. Ahí también donde ya empezamos a ver una vez más la corrupción, adoración de becerros de oro o de ídolos de alguna manera, una vez más cayendo en esta idolatría. Entonces recuerden que son 7 campañas que vamos a observar en estos capítulos que ya hicimos mención, del capítulo 3, versículo 5 al 16, 31, 7 campañas con este ciclo de 5 circunstancias que se hacen una repetición, un ciclo. Pecado, opresión, arrepentimiento, liberación y paz. De aquí se levanta Jefté, una de las historias también muy interesantes que nos ofrece el libro de los jueces, una situación que de alguna manera pues nos hace ver ciertas circunstancias en base a cómo el pueblo de Israel empezó a fallar en cuestión de conocer a Dios. Les repito, Jefté triunfa y después de este triunfo él les dice que el que salga primero lo va a ofrecer, ¿sí? Como un sacrificio. Y recordemos una vez más, los sacrificios a la luz de las Escrituras no estaban permitidos en la ley del Señor. Sacrificio humano, un sacrificio de una persona por alguna victoria, no, para eso habían sido creadas las leyes levíticas en base a los sacrificios de los animales, porque no se necesitaba sacrificar a una persona con promesas de ese tipo cuando se tenían ya los sacrificios por agradecimiento, lo que le llamaban las libaciones, ¿sí? De gratitud para Jehová por los triunfos, por lo que se hubiese alcanzado. Entonces aquí con Jefté nos observamos cómo destruye a los amonitas, pero lo malo es que el pueblo de Dios ya no conoce el carácter de Dios. Eso, mis amados hermanos, es lo que también está sucediendo en nuestros días, que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, está olvidando el carácter de Dios. Desconocemos mucho de quién es Dios, desconocemos mucho de cómo trabaja Dios, precisamente por no conocer su carácter. Yo recomiendo de manera amplia a los que nos están escuchando, que sean maestros o pastores, o usted como oyente, lector de las Escrituras, si algo debe de tratar de hacer es, ya sea estudiar lo que se conoce en teología sistemática como teología propia, o buscar un libro sobre Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios, quién es Dios, los nombres de Dios, porque lo más importante dentro de la vida cristiana y como dentro del tiempo de los judíos era entender y conocer a Dios para poder obedecerlo. Por eso es que estaba la ley en aquellos tiempos. La ley, como lo dice Gálatas, era un ayo, era una directriz que le enseñaba al judío cómo ir a Dios de manera correcta, y las Escrituras eran una forma de expresar la santidad, la naturaleza del Dios único y verdadero.
Entonces, si al día de hoy nosotros no conocemos a Dios, por eso es que decimos, es que Dios es el mismo. Sí, tal vez Dios es el mismo y el único que existe, pero no es la manera en que lo quieres agradar, la que Él demanda del hombre, la que Él desea del hombre, en cuestión de cómo debe uno de comportarse, ¿no? Entonces habrá personas que dicen, no, voy a hacer una manda, un sacrificio, me voy a ir corriendo de aquí a México a un santuario donde muchos en estas fechas van y hacen mandas y entran de rodillas a las iglesias y se sangran, algunos se flagelan. Dentro de las escrituras, este tipo de prácticas no son requeridas por Dios, porque si el hombre piensa que el sacrificio personal compra la misericordia de Dios, el hombre ha puesto a un lado el sacrificio de Jesucristo y en vano Jesucristo se sacrificó, y entonces el sacrificio de la cruz del Calvario es tan pequeño porque entonces pesa más mi sacrificio al andar de rodillas, al dejarme el cabello largo, al no comer ciertos alimentos, pretendiendo o pensando que así Dios me va a salvar, así Dios me va a responder, así Dios va a cumplir mis caprichos. Cualquier tipo de ayuno que usted haga, cualquier tipo de manda, cualquier tipo de sacrificio que usted crea que le va a dar los resultados que usted quiere, usted está equivocado y está viviendo en la ley, está viviendo en una religiosidad inadecuada que no ha entendido aún lo que es la gracia de Jesucristo. Porque lo que ha hecho la gracia de Jesucristo a través de su crucifixión, a través de su muerte, su resurrección, a través de lo que Él pagó, es precisamente pagar por todo y darnos por gracia todas las cosas. Por gracia. No es por mis obras, como dice Efesios 2:8, para que nadie se gloríe. Es por su gracia. Si algo quieres de Dios es por lo que Él hizo. Su sacrificio es lo único que importa. Y si tus sacrificios piensan que hacen algo, entonces no has conocido al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Porque con Jesús no necesitamos sacrificios, necesitamos obediencia. Y la obediencia no es un sacrificio, solamente es obediencia. Entonces, seguimos con lo que sucede aquí con Jefté. Se equivoca precisamente y sacrifica a su hija. ¿Sí? Sacrifica a su hija y no conocían a Dios. Y de ahí se levanta Sansón, a los cuales muchos le han puesto un apodo muy impresionante. Pero este hombre, Sansón, era promiscuo, era violento, era arrogante, era mujeriego. La palabra promiscuo lo describe. Y sobre todas las cosas, nunca entendió el propósito de Dios en su vida. No lo quiso aceptar, no lo quiso asimilar, no lo quiso hacer conforme a la voluntad de Dios. Se casa con una pagana, ¿sí? Para empezar, se casa con una filistea, con una pagana. En las bodas hace un juego, una apuesta. Pierde por causa de su esposa y por el temor que le meten a ella de destruir su familia. Y de aquí vemos que Sansón mata gente, toca sus vestidos porque los trae, y eso rompe una de las reglas del nazareato que tenía que cumplir él, de esa santidad. Después también lo encontramos comiendo miel de un león que él mató, y volvemos a ver que falla porque come de esa miel del cuerpo de un ser muerto, lo cual también estaba totalmente errado. Si bebió vino, considero que lo ha de haber hecho en diferentes ocasiones, y después, para acabar de amolarla, como dicen, se va con esta mujer que fue su perdición, esta filistea, que cada uno de nosotros debe de conocer, cómo esta filistea lo lleva a la perdición con este enamoramiento que tiene, y dentro de esto le concede el secreto para los filisteos de donde procedía su fortaleza,
y era pues por simplemente obediencia de no cortarse el cabello, porque no era el cabello, era la obediencia, era el pacto del Nazareo que lo había hecho sus padres, había sido ya predestinado. En Sansón vemos una de las partes interesantes de las escrituras sobre la predestinación, porque él es creado para esto, es sacado a la luz para esto, independiente de los errores que Sansón cometió. Sansón cumplió el propósito que Dios tenía para él. Que lo cumplió a precio de sangre, bueno, lo cumplió porque era el propósito de Dios que lo cumpliera, ¿sí? Porque si hubiese sido obediente se hubiera ahorrado él en su vida todas estas calamidades, ¿sale? Pero lo cumple, al final del día Dios cumple su propósito. Y bueno, esta historia termina con Sansón precisamente, le cortan sus rastas, su cabellito, ¿sí? Después de que le entrega la verdad a su amada, la cual lo traiciona. Y después, bueno, termina, como les decía, cumpliendo el propósito de Dios. Destruye a los filisteos, lo colocan como burla en las columnas, ya sabrá usted la historia. Pide fuerzas a Dios por última vez, entendiendo el propósito por el cual había sido el creado. Y bueno, Dios en su misericordia vuelve a tomarlo a través del Espíritu de Dios. Algo interesante es que recordemos que en nuestros días algunos le han llamado que estamos en la era del Espíritu Santo, estamos en la era de la gracia. Algunos hablan de la era del Espíritu Santo porque hoy nosotros se cumple lo que decía Joel 2:28, y reposará y vendrá el Espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne no es sobre todo, sino la carne de aquellos que creyeran en el Hijo de Dios, entendiendo que los que creemos ahora el Espíritu Santo no viene de manera intermitente, ¿sí? Sino que ahora el Espíritu Santo viene a reposar de manera permanente. En los días del Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente descendía de manera intermitente o de manera exclusiva en momentos necesarios sobre ciertas personas. Y es lo que sucede con Sansón. Entonces viene el Espíritu Santo y bueno, destruye ahí a los filisteos, y dice la escritura que mató a más filisteos que nunca en su vida. Ahora, una de las partes más macabras, tal vez me salto ya algunas de las situaciones, pero capítulo 17 al 21 nos muestra Jueces, una realidad muy impresionante. Jueces va a terminar con un versículo: y en esos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que quería. Perdón, cada uno hacía lo que quería. Y si usted pudiese trasladar ese versículo a nuestros días, creo, amados hermanos, escuchas, oyentes, que hoy en nuestros días no hay quien gobierne. Ya las leyes, vamos a decir, denominacionales, ya la autoridad pastoral, ya las reglas bíblicas, ya las ordenanzas, cada quien hace lo que quiere, bajo su escudo de la tolerancia, bajo este nuevo humanismo de cada quien puede hacer lo que quiere y que todos somos libres, y bajo estos términos que pues se oyen muy bonitos, pudiéramos encontrar que hemos caído en esta anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece. Entonces, si a ti no te parece bien algo, pues, no lo quieres hacer y no lo haces. Pero dentro de esto es una de las partes más perturbadoras que nos vamos a encontrar en el libro de los Jueces, porque el capítulo 17 nos muestra ya un deterioro total. Los levitas, el pueblo de Dios que había sido escogido para representar el carácter de Dios, nos muestra precisamente un levita que andaba fuera de su rumbo, fuera de su trabajo, fuera de lo que se le había encomendado. Y no solamente eso, sino que ahora el levita se deja comprar, un levita se vende, ¿sí? Ya era un sacerdote que se vendía, cosa, mis amados hermanos, que también es triste hacer referencia, que en nuestros días
ya sea sacerdotes, hablando del término sacerdote en el área católica, la mayoría son personas que se venden por dinero, ¿sí? A quien le duela que le duela, porque también dentro del cristianismo vamos a observar evangelistas que se venden por dinero, pastores que se venden por dinero, profetas que se venden por dinero. Vente para acá, te damos una iglesia más grande, te vamos a pagar mejor, mira que esto, y venden el ministerio. ¿Sí? Ven, te invitamos a profetizar aquí, nada más no nos hables de estos temas. Los músicos, que es particularmente algo tremendo, se venden por dinero. Entonces no es nada nuevo y podrá sonar ofensivo para algunos, pero es la realidad. Hoy los ministerios se están vendiendo al estilo del capítulo 17 y capítulo 18. Como este levita, llega una persona y le dice, mira, no te vayas, aquí te vamos a dar comida, le dan unos terafines, impresionante. Inicia con el pago de esto con un hombre que le roba a su propia madre, ¿sí? Y dentro de esto ahora él empieza a dedicarle a sus dioses, y toma a este levita para hacer, este hombre llamado Micaía funde una imagen de talla, la cual fue puesta en la casa de Micaía, capítulo 17, versículo 5, y este hombre Micaía tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese sacerdote. Esto es algo interesante, como que alguien levanta su iglesia nomás porque la quiere levantar, ¿sí? Pero de aquí viene un joven de Belén, de la tribu de Judá, el cual era levita, y lo mandan a comprar y le dicen, ven, mira, quédate en mi casa, hazte nuestro sacerdote particular. Versículo 10, yo te voy a dar 10 ciclos de plata por año, vestido y comida, y el levita se quedó ahí. Pero capítulo 18 nos muestra que vienen unos hombres de Dan, que son más, obviamente, que tienen más dinero, y cuando llegan le dicen al levita, ven, nosotros te vamos a pagar mejor, nosotros te vamos a dar más, y lo toman a este levita y le pagan, compran su dignidad sacerdotal, su dignidad de levita, y la compran y la pagan, y él acepta porque había una apostasía, un deterioro espiritual total, como repito, el que en el cual nos encontramos viviendo hoy, ¿sí? Repito, es triste decirlo y lo digo porque en todas partes pasa. Sacerdotes de la iglesia que predomina en México, católica, se venden por dinero con narcotraficantes, con personas, entendiendo, por ejemplo, cobran por bodas, cobran por bautizos, cobran por todo, ¿sí? Y el mejor pastor es el que le va a hacer el mejor trabajo. Y es lo mismo en muchas áreas del cristianismo. Los pastores se compran con dinero, los evangelistas se compran con dinero, los músicos se compran con dinero. Un deterioro espiritual. Y lo triste es que nosotros mismos lo provocamos, porque aquí los que estaban provocando, quienes tomaron a este levita fue Micaía, para primer punto. Después vienen los de la tribu de Dan y lo toman una vez y lo compran, ¿sí? Nosotros hemos favorecido por nuestra ignorancia, por la falta del conocimiento de Dios, el comprar los servicios de Dios. Los servicios de Dios no se pueden comprar, los servicios de Dios no se pueden pagar, ¿sí? Una cosa es que la Escritura demande, y escúchenlo muy bien, una es que la Escritura demande el diezmo y las ofrendas, y otra cosa es que yo quiera pagar los servicios de Dios. El diezmo es un acto de obediencia a la ley de Dios. Punto. No se trata de que el pastor me lo pida o de que alguien me lo robe. Ese es un acto de obediencia y de libre voluntad de aquel que ha creído en Dios, que al darlo lo hace en obediencia. Que en otros lugares los sacerdotes anden obligando a la gente a hacerlo, bueno, eso es deplorable, porque yo no debería de obligar a alguien que entiende lo que Dios dice a hacerlo. Eso es obediencia. Entonces, esto es muy importante que nosotros hagamos para que podamos reflexionar precisamente sobre estos puntos principales, ¿sale? Es lo que está sucediendo. El pueblo, en el capítulo 17 y 18, nos muestra un deplorable
mover del pueblo de Israel. Están en una apostasía total. Después del capítulo 19 nos encontramos con algo aún más fuerte: el levita y su concubina. ¿Sí? Se entiende que el levita no debía de tener concubinas. Era un sacerdote, era una persona, tal vez no sacerdote como tal, pero era una persona que pertenecía a la tribu de Leví, la cual tenía que obedecer. Capítulo 19, capítulo, si no mal recuerdo, 21 de Levítico, nos mostraba que este hombre tenía que tener una esposa, no 2, 3, 4, ni concubinas, era una esposa. Y aquí nos encontramos un levita con su concubina paseando. ¿Sí? Otra muestra del total desvarío, del total fracaso que había acontecido en el pueblo de Israel, en el cual todo estaba destruido. Así que dentro de esto, bueno, llegan a una zona, este levita con su concubina, entran a un hogar y resulta que se levantan un grupo de benjamitas y le piden a este hombre que entregue a su mujer. Y bueno, este hombre la entrega y se entiende, para no ir muy lejos, abusan sexualmente de la concubina. De tal manera fue el abuso que sufrió esta mujer que murió por las repetidas ocasiones en que la tomaron sexualmente muchos personajes de la tribu de Benjamín. Eso demuestra un deterioro en la vida sexual, en la moralidad sexual del pueblo de Israel. Cosa que hoy también es lo mismo. Hoy hay un deterioro total en el pueblo de Dios en algunos aspectos. En la gente no podemos esperar más ni menos. ¿Sí? Si la gente que no conoce a Dios se define como homosexual, transexual, LGTB, animal, como se quiera definir las personas, bueno, es un deterioro espiritual por la falta del conocimiento de Dios. No puedo agredir a alguien que no conoce a Dios y que no quiere conocerlo y que se haga decir ser homosexual o cualquier término ahora con el cual se definan, porque ellos han decidido ser así. No han decidido de alguna manera no tener en cuenta a Dios. Y como no lo quieren tener en cuenta, ellos han creado sus propios diagnósticos, sus propias formulaciones, sus propias hipótesis, sus propios argumentos de cómo es el hombre. Y a esto le han llamado, bueno, tolerancia. ¿Vale? Pero la verdad, como dicen por ahí, es lo que más se asemeja a la realidad. Y dentro de esta realidad, las escrituras nos mostraban una realidad. Y esta realidad tenía que ser dirigida en base a la mente de Dios, de lo que Él probaba o manifestaba como algo real, legítimo. ¿Sí? Así que cuando el hombre se olvida de quién es Dios, la realidad se pierde. Cuando el hombre se olvida quién es Dios, la realidad se pierde. Y hoy, tristemente, dentro de nuestras iglesias, comunidades, está sucediendo lo mismo, porque al olvidarnos quién es Dios, se está dando libre tolerancia a muchas atrocidades en el ámbito sexual y en el ámbito matrimonial y en muchas situaciones. ¿Sí? Tanto así que, perdón la expresión, pero se están levantando dentro de las iglesias cristianas que dicen predicar las escrituras, pastores con una tendencia ya sea homosexual o lesbiana. ¿Sí? Mujeres lesbianas, pastoras, hombres homosexuales que son pastores, que van en contra de las escrituras diciendo que Dios es amor, olvidándose de todo lo demás de lo que la Biblia dice. ¿Sí? Y eso es lo que estamos viviendo. Yo pudiera decir, ¿estoy ofendiendo? No, estoy mostrando una realidad en la que vivimos. Si esto está sucediendo, bueno, es una muestra simplemente del deterioro espiritual y del deterioro en base a la obediencia a lo que es el carácter de Dios, a lo que es la ley de Dios, y que la hemos decidido desobedecer por nuestra vanagloria, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, porque nos hemos querido colocar arriba de lo que Dios es. Y cuando un hombre se coloca arriba de lo que Dios es, cualquier libro que hable de religión o de aspectos religiosos que no esté de acuerdo en lo cual es su opinión, no le va a importar, porque él mismo se ha colocado como su propio Dios o como el Dios de su vida.
¿sí? Entonces lo que él dice es ley. ¿Cómo pelear contra eso? Imposible pelear contra una persona que se justifica pensando que él es su propio Dios. Así que termina esta triste historia, la mujer termina violada y este hombre levita la corta en 12 pedazos. Es uno de los primeros actos de este tipo de situaciones de los cárteles de las drogas, en donde, como decían por ahí algunos, los zetas, cortaban a las personas. Bueno, aquí encontramos en la escritura un acontecimiento como tal, dado por un sacerdote que corta a esta concubina y manda un pedazo a cada una de las tribus contando la historia de lo que los benjamitas habían hecho, ¿sí? Entonces viene una guerra civil, hasta el capítulo 21, que termina con esta guerra civil, nos demuestra una vez más lo que les decía al principio. El libro de los jueces es la muestra del fracaso total de Israel, de la apostasía, de esta historia tan trágica, perturbadora, en donde los jueces nos revelan la destrucción de lo bueno que Dios había querido hacer, solamente porque el hombre no puede por sí mismo salvarse, necesita un verdadero libertador. Y ese libertador, bueno, vamos a ir viendo a través de las demás historias que viene a revelarse en nuestro Señor Jesucristo, el único libertador del hombre que realmente lo puede sacar de la condena del pecado. Entonces, capítulo 17 al 21, encontramos que terminamos con violencia, abuso sexual y una guerra civil devastadora. Y esto es lo que es el libro de los jueces, mis hermanos. Ahora considero, en el momento que usted lo lea, tal vez va a poder un poquito entender más. Me encanta el final del libro porque es lo que refleja esta anarquía en la cual también hoy vivimos en algunos casos. Capítulo 21, versículo 25 dice: en estos días no había rey en Israel, ¿sí? Los jueces no sirvieron como reyes, eran libertadores de ciertas áreas, norte, centro, sur, ¿sí? Pero no había un rey que dominara todo y cada uno hacía lo que bien le parecía, ¿sí? Y es lo que hoy estamos mostrando, como el libro de los jueces nos revela esta apostasía. Y bueno, pues damos por finalizada esta noche de estudio. Esperemos que haya sido de edificación, esperemos que haya traído a sus vidas un poco de reflexión sobre lo que también estamos viviendo, y que usted no se escude, perdóneme, pero lo digo, que no se escude en su religión, la cual tenga, porque la religión no salva, ¿sí? Lo único que puede salvar al hombre es la obra y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que va a ser revelada a través de la obediencia a su palabra, ¿sí? Usted puede ser de cualquier denominación o religión, pero si usted va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, pues considero que va a ser muy difícil entender cómo poder llegar al cielo. Por eso es que a veces compramos o queremos comprar el favor de Dios, como lo hicieron los israelitas, que de alguna manera habían perdido el sentido del conocimiento de Dios. Entonces, pues mis amados hermanos, los esperamos el martes que viene a las 9 en punto con nuestra siguiente emisión. Recordemos, nos quedamos con el libro de los jueces. La siguiente semana empezaremos con otro libro para que usted pueda tener de alguna manera el panorama de lo que trata cada libro y pueda ayudarle en su lectura personal. Y pues sin más por el momento, su hermano se despide, su amigo Delinger Monterrosas. Les deseo una excelente noche y bueno, ahí queda guardado ya sea en la página de la iglesia Comunidad Cristiana Príncipe de Paz o en mi perfil, y si usted quiere compartirlo, bueno, apóyenos compartiéndolo, pudiese ser de edificación para alguna persona. Y si tiene una duda, como les dije, déjenos ahí su pregunta y en la medida de lo que pasa esta semana, le pondremos ahí una respuesta a su pregunta. Dios me los bendiga y que tengan bonita noche. Hasta la próxima.